Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Diego Camargo, estudiante de la Universidad Unisiemens, cuarto semestre. Este es un trabajo para la materia de Griego 2. Y hoy vamos a estar viendo la comparación en los evangelios o evangelios sinópticos. Y una de las porciones que vamos a estudiar el día de hoy o que vamos a analizar un poco más a profundidad es el inicio de la predicación de Jesús. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este? El objetivo o la meta de este análisis es comparar los relatos del inicio de la predicación de Jesús y su inicio allí en Galilea, qué es lo que hace él. Vamos a ver unos aspectos importantes, los cuales como que resaltan. Vamos a estar analizando Mateo, el capítulo 4, el versículo 12 al 17, Mateo capítulo 4, versículos 23-24, y pues en Mateo 4, 12 al 17 vamos a resaltar, o quiero empezar resaltando varias cosas. Lo primero es la palabra o esta frase metanoite elegei yap o basileia tu ouranon. Y lo primero es pues ver esta palabra metanoite, que es un imperativo, o es un verbo imperativo presente, segunda persona plural, y la palabra engelken, que es un perfecto indicativo de tercera persona singular, y a lo que nos lleva o a lo que nos lleva estas palabras o esta conjugación de palabras es arrepiéntase porque ha llegado el reino de los cielos. Entonces Mateo acá está usando algo y es que está usando la palabra basileia tu ourabon, y está en un perfecto que nos muestra una interrupción efectiva, una interrupción inmediata, efectiva, que se empieza a hacer y que nos hace un llamado continuo, que nos empieza a hacer un llamado continuo a una respuesta y que nos empieza a exigir una respuesta ante una realidad presente, ¿cierto? Entonces nos está diciendo, arrepiéntanse porque ha llegado el reino de los cielos. O sea, tenemos que arrepentirnos inmediatamente, tenemos que arrepentirnos ya, porque el reino de los cielos vino a interrumpir, vino a hacer un rompimiento efectivo a partir de ya, y este rompimiento o esta llegada al reino de los cielos exige una respuesta inmediata. Entonces eso es lo que nos quiere decir esta parte acá. En Mateo 4, 23-24, nos habla también y nos dice, encontramos la palabra neruson tu eualegei ton basileia, kai edidaken eutai euvalolait auton. Y acá pues no, la primera palabra que vamos a mirar o analizar un poco más es la palabra neruson, que es un participio presente y está en una voz activa. La palabra edidasken es un imperfecto y está en tercera persona singular. Y acá lo que nos está diciendo, lo que nos está llamando es proclamando el evangelio del reino y enseñando en las sinagogas, es lo que nos está diciendo acá esta parte del versículo. En Mateo 9:26 encontramos la palabra el versículo kai gelden eu semen et aute ei pasab teu seram. Y pues acá, esta primera palabra es un auristo, tercera persona singular, y lo que nos está diciendo es que la fama salió sobre él a toda la región, y lo que nos quiere mostrar es cómo Jesús era empezado a ser conocido o empezaba a ser conocido a través de lo que él empezaba a hacer, como sus señales, como sus milagros, como lo que él estaba empezando a hacer, también lo hacía cada vez ser mucho más conocido. Y en Mateo 9:35, kai perienei ou insous didascon, nos muestra que la palabra perielet es un imperfecto de tercera persona singular y nos muestra un periodo o una actividad reiterada que hacía él, y era que Jesús recorría enseñando, o Jesús recorría las sinagogas o los lugares enseñando, era lo que nos hablaba este versículo. En Marcos, también quiero analizar Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, y Marcos capítulo 1, los versículos 21, 28 y 39 respectivamente.
En Marcos 1, 14 y 15, pues es como importante resaltar lo que vemos acá, y es el versículo eh, peplerotai o kairos, eh, neilei o basileia tu deus, metanoite kai ploteure. Y acá pues vemos varias cosas. Uno, pues la palabra pepleuretei, que es un perfecto indicativo pasivo en tercera persona singular. También encontramos la palabra ejlegei, que es un perfecto en tercera persona singular. Y la palabra metanoite, que pues viene de también, y es una palabra en imperativo presente segunda persona plural. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Nos dice que se ha cumplido el tiempo o ha llegado el reino de Dios, arrepiéntanse y crean, o arrepentidos y creed, dice la traducción. Y Marcos usa acá la palabra basileia tou deus, que quiere decir el reino de Dios, y está conjugado en un modo perfecto. Y este modo perfecto nos lleva a entender que es un llamado urgente. Y el perfecto nos expresa o nos muestra un cumplimiento realizador o algo que ya se realizó, ya sucedió, y un imperativo que nos exige una respuesta constante, que nos muestra cómo tenemos que responder constantemente ante esto, ante el reino de Dios. Precisamente, si vemos antes en Mateo se hablaba del reino de los cielos, pero ahora hablamos del reino de Dios, dándole una importancia que vamos a analizar un poco más adelante. En Marcos, en el versículo 21, pues nos habla de to eubayanlen edidasken autoi. Y estas palabras, pues, edidasken están en imperfecto, tercera persona singular, que nos habla que en la sinagoga enseñaba a ellos. Y el versículo 28 nos muestra kai expleseuto apautes, y lo que nos quiere decir es que y todos se asombraban, y nos muestra una reacción colectiva de cómo todos eran sorprendidos ante la autoridad de Jesús, ante lo que él estaba haciendo. En Lucas capítulo 4 versículos 14 y 15 podemos ver lo siguiente. El versículo nos dice el den ef to dunapmei to neumatos kai un semu auton eulden. Y acá pues nos está mostrando que estos verbos están en auristo, y nos quiere decir que, o lo que nos muestra es que vino en el poder del Espíritu y salió su fama, y nos resalta como la acción del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús era mostrado como con una sensibilidad mucho más social, mucho más espiritual en el capítulo o en el Evangelio de Lucas. Y también pues vemos como estos verbos están también, uno, que es el verbo katemet, que está en auristo, tercera persona singular, eidasken, que es un imperfecto que nos muestra cómo descendía a Cafarnaú y enseñaba en las sinagogas. El versículo 37, kai eusanen nautes eplanleuton, que es un imperfecto, medio pasivo en tercera persona plural, y todos quedaban asombrados, o todos se asombraban ante su poder. Es lo que nos están mostrando estos versículos. Y el versículo 44, que también nos habla y nos dice, el legel autois oti dei kai eistas poleis alges querusdai tu evangelion tou deus. Y lo que nos está diciendo acá, que es un auristo, o el verbo neusai, es un auristo infinitivo activo, y les decía que también era necesario predicar el evangelio de Dios en otras ciudades.
les mostraba o nos muestra la urgencia de anunciar el evangelio a todo el mundo, en otros lugares, en otros espacios. Y el evangelio de Juan, pues básicamente nos muestra, ya lo vamos a analizar un poco más adelante, nos muestra cómo solo se menciona este paso por Galilea para llegar a otro lugar con un encuentro mucho más específico. Entonces, para entender también por qué están como estos diferentes modos, hay que entender a quién está dirigido. Entonces, el Evangelio de Mateo sabemos que está dirigido a los judíos cristianos, sobre todo a judíos, y su énfasis en esta parte está en el cumplimiento de la Escritura. Por eso él usa el reino de los cielos. En Marcos, que está dirigido a los romanos más como puntualmente, está dirigido, y esta parte está dirigida con un tono mucho más urgente y hace un llamado a la acción y nos muestra la acción salvadora de Dios que ha interrumpido efectivamente, inmediatamente, pero que también requiere una respuesta inmediata por parte de nosotros. En Lucas está dirigido a los gentiles y enfatiza como el neuma o hace el énfasis en cómo el espíritu, y nos muestra el poder del espíritu y cómo también muestra un interés mayor hacia las personas, hacia lo social, un evangelio mucho más social. Y Juan, que está escrito hacia los creyentes, aunque está escrito para todos, su énfasis es un poco más hacia los creyentes, nos muestra como hace un énfasis en encuentros mucho más directos, mucho más puntuales. Por eso solo nos menciona el paso por Galilea, porque acá nos muestra un encuentro mucho más puntual, que es el encuentro que va a tener con la samaritana unos versículos más adelante en el capítulo 4. Entonces, un panorama general o cosas como específicas que vemos acá es: uno, los 4 evangelios nos hablan sobre el retorno de Jesús a Galilea o mencionan cómo Jesús pasa por Galilea. Otro aspecto general o en común es que se habla del inicio de la predicación de Jesús en las sinagogas y a todas las personas. También nos habla de cómo se proclama el evangelio, cómo las personas son sanadas, cómo reciben milagros y cómo a partir de allí se empieza a difundir la fama o se empieza a conocer mucho más a Jesús. Pero también vemos unas diferencias mucho más relevantes que quiero analizar y que quiero que puntualicemos un poco más. Una de ellas es reino y evangelio, ¿cierto? Mateo usa la expresión basileia tu opanon, y en el versículo 4 habla sobre neumonto evangelion tu basileia. Y él evita acá nombrar a Dios por respeto a quienes lo están escuchando, por respeto a su audiencia. Y en cambio, Basileia tu Deus, que lo menciona en Marcos, ¿cierto? En el 1.14 dice, Neuranos tu Evangelio tu Deus, y hace un énfasis en el reino de Dios. Acá también en diferencias relevantes tenemos en Mateo y en Marcos que aparece la palabra metanoite, y en Marcos también aparece la palabra plosteuete. Ambas son imperativos presentes en segunda persona plural y hacen un llamado a una acción continua de arrepentirse y convertirse. Y en Mateo 4.17 la frase clave está en metanoite, lo gab tu basileia tu arou, y aquí auranon, perdón. Y aquí pues nos muestra que es un perfecto indicativo en tercera persona singular. Y en Marcos 1.15 nos muestra cómo comienza con la palabra pepleudretai o kairos o kairos. Y lo que nos muestra acá es que es un perfecto indicativo que está en pasivo y el tiempo se ha cumplido. E irrumpe y hace una interrupción y una acción continua perfecta, ¿cierto? También nos muestra acá algo relevante o algo que me gustaría resaltar, es como el tema del evangelio del reino y evangelio de Dios, que ya también lo hablamos antes, pero para puntualizar mucho más, en Mateo 4.23 dice, tu evangelion, tu basileia, y en Marcos 1.14 habla de tu evangelion, tu Deus. Y lo que nos dice acá es que Mateo hace un énfasis y destaca la buena noticia acerca del reino y va en línea de su interés por el cumplimiento de la ley o el profetismo, ¿cierto? En cambio, Marcos subraya la buena noticia que procede directamente de Dios y nos muestra una teología mucho más explícita, mucho más llevada hacia la acción por parte de la divinidad de Dios. En Lucas, Jesús volvió en el poder del Espíritu
es lo que nos muestra acá una diferencia relevante. Ya nos muestra cómo Jesús vuelve a través del Espíritu y enseñaba en las sinagogas de ellos. Y Lucas resalta esto, hace una combinación entre la enseñanza y el poder y muestra cómo la sanidad o exorcismo, al liberar de demonios y todo esto, muestra cómo también hacía que se difundiera la fama de Jesús. Y pues también hay otros aspectos que se vuelven como un poco más habituales o relevantes, pero que también tienen una diferencia, y una de ellas son los verbos eidasken, que es un imperfecto que quiere decir enseñaba, ¿cierto? El otro es perineglein, que es un imperfecto y quiere decir andaba por o recorría, y subrayan un carácter repetitivo o continuo del ministerio de Jesús, que él enseñaba o recorría enseñando. Es algo que hacía habitual y lo vemos en los 3 evangelios. También algo relevante son las palabras noticia o fama, que pueda que sean sinónimos o son muy parecidas, pero en cada evangelio nos puede dar un énfasis diferente en cómo de pronto se hacía conocer mucho más Jesús, ¿cierto? Entonces, en la primera, en Mateo, pues nos enfatiza y habla más sobre la audición, sobre lo que se escuchaba de él, ¿cierto? La segunda palabra que está en Mateo Marcos, es semun, que habla acerca del rumor o de lo que se rumoraba por ahí, lo que se escuchaba. Y la otra palabra que está en Lucas nos habla acerca del eco o el sonido que se produce o que producían estas palabras de Jesús, hablándonos como mucho más de poder. Por eso iba asociado con el Espíritu. El Espíritu era más conocido por el poder o lo que él podía hacer. Entonces estos matices en cada evangelio nos muestran o se usan para subrayar la naturaleza de cómo el mensaje de Jesús se empezaba a propagar de una manera totalmente diferente. Y pues en Juan nos habla precisamente de esto y registra simplemente el paso de Jesús de un lugar a otro, pero Juan nos hace un énfasis en la proclamación no hace un énfasis en la proclamación del reino ni en el verbo, sino que nos llama a un arrepentimiento, a creer, pero desde un punto más personal, una teología distinta, una teología mucho más relacional, como la samaritana, como estos encuentros cercanos y personales de Jesús, es lo que se nos muestra acá. Entonces, este fue el análisis de los evangelios de una manera sinóptica, viendo cómo inicia la predicación de Jesús. Muchas gracias.